aquel momento, aquella batata significó muchísimo más que sabrá Dios cuántas cosas uno puede tener en este momento. Y me parece que esa experiencia de la vida en el campo, de compartir con mi papá, ese trauma de no encontrar trabajo, él era carpintero. Y llegó un momento en que no había mucho trabajo de construcción. Entonces él se echaba al hombro la caja de los hierros, él le decía, era una caja de madera grande, donde él tenía el serrucho, el martillo, el barbiquín, todos esos instrumentos de carpintería. Se echaba esa caja bien pesada, caminaba como media hora del barrio hasta La Muda, que allí cogía guagua, y se iba a una guagua por Santurce a ver dónde estaban construyendo algún sitio y se bajaba con la caja a pedir trabajo. Y yo recuerdo de pasar meses, donde mi papá hacía ese viaje todos los días y llegar por la tarde uno con la expectativa si había encontrado trabajo o no. Y yo creo que ese tipo de cosas pues nos unía como familia, le daba un sentido de lo importante que eran las pequeñas cosas que uno se podría encontrar, el palo de pana, el bacalao que llegaba a la tienda. Y me parece que esas experiencias de vida de campo para mí han sido fundamentales en mi formación. ¿Y has seguido tan unido a tu familia ahora que la suerte ha cambiado? Sí, sí, y disfruto mucho ir allá arriba. Ellos viven en una casa distinta donde yo nací, pero donde me crié por mucho tiempo y sigue siendo en el barrio Mamey. Y disfruto mucho porque mi familia pues se mantiene muy unida, aunque todo el mundo ya casi se ha casado. Mi mamá siempre hace el plato de arroz bien grande, con mucha habichuela y mucha carne por el que llegue. O sea, que no necesitan invitar a los vecinos. Ah, no. Y entonces uno llega allí y uno sabe que hay comida. Y los días de los padres, los días de las madres, pues no solamente somos nosotros, sino que ya todos los nietos, ya mi papá y mi mamá tienen 20 y pico de nietos. Y se mantienen muy bien. Mi papá tiene 73 años, está muy bien, todavía hace chistes y disfruta de la vida. Y goza contigo de lo lindo. Sí, y a pesar de que tenemos grandes diferencias de criterios sobre aspectos sociales y políticos, pero cuando llega el momento de disfrutar la décima, yo me llevo el 4 y tocamos y cantamos y hablamos de las distintas cosas, pues él tiene un sentido del humor bien interesante que posiblemente pues me lo haya dejado como legado. Y mi mamá pues era la que cantaba de la familia. O sea, que de ahí te viene. A mí me parece que esa combinación pues yo la pude aprovechar. ¿Y quién, ya que dijiste lo de tu papá y lo de tu mamá, quién es el que más ha influido en tu formación de carácter? Yo creo que mi mamá. Mi mamá coge las cosas más suaves, es el equilibrio en la familia. Mi papá es el duro de carácter, el fuerte, y mi mamá pues la que hacía como de un juez de paz, donde se le presentaban todos los problemas y ella no lo llevaba al Supremo hasta que la cosa no fuera muy drástica. Y pues le gustaba cantar y ella siempre ante la vida pues mantiene una sonrisa. Yo creo que ese ha sido pues el estilo de vida que yo he copiado de ella. Pero no puedo negar que en muchas ocasiones reacciono con mi papá cuando me da mucho coraje y cuando algunas veces pues las cosas no me salen como yo quisiera y me veo retratado como mi papá. Bien, y en la fase ya del silverio que nosotros conocemos, ¿cómo fue que empezaste a destacarte en el campo de la música? ¿Tú estudiaste o fuiste derechito al campo musical? No, yo pues oía canciones y cantaba en el barrio como cualquier muchacho que aspiraba a tocar un poquito de guitarra para saber la, sol, do y mi para tocar el aguinaldo en las navidades, porque eso era ya parte de nuestra tradición. Y yo como todo muchacho de barrio pues aprendí esos tonos y cuando llegué a la escuela superior en Guaynabo, una maestra pues me escogió para cantar en el coro. Y yo creo que ahí empecé a coger el sentido de lo que era armonizar voces, a cantar en conjunto. Y habían dos muchachos más en el coro que tocaban guitarra y formábamos un trito de esos tradicionales de cantar boleritos y eso. Y cuando me gradué de cuarto año, yo me fui a estudiar a Mayagüez porque quería pasar por la experiencia de vivir lejos de mi casa. Y me fui a estudiar ingeniería a Mayagüez porque quedaba lejos. Y cuando llegué a Mayagüez, yo llevaba 4 puntos de la escuela superior y quise estudiar lo más difícil que viene en el colegio. No porque me gustara, sino que es lo más difícil que dan aquí. Así uno un poco como echándosela, ¿no? Y entonces pues me dijeron que era ingeniería química, pues me metí en ingeniería química. Y allá en el colegio, la primera semana de clase, dan una especie de talent show de los estudiantes. Y el profesor Celso Torres, un gran maestro, después maestro de coro, pues uno salía a cantar y él acompañaba.
Y esa semana yo me atreví a subir a cantar y canté la danza Felices Días y la cogí en un tono horrible. Yo recuerdo tratando de cantar aquella canción y los estudiantes que me estaban viendo riéndose, y yo pasando las de Caín, y cuando terminé yo bien avergonzado. Yo creo que el profesor se compadeció de mí y me llamó después que se acabó la actividad y me dice, yo te voy a dar una beca para el coro. Y me dio una beca para el coro, y ahí a través del coro en Mayagüez seguí incorporándome a los grupos musicales del colegio. Me gradué de ingeniería, estuve en los grupos esos de Viva la Gente, yo no sé si tú recuerdas. Claro, claro pues que yo sí. fui un líder de esos grupos por mucho tiempo. Yo creo que aprendí, me desarrollé mucho a través de esos grupos. Conocí a Edgardo Díaz, el hoy jefe máximo de Menudo. Fue uno de los muchachos que también se desarrolló en los grupos de Viva la Gente. Y cuando salí del colegio, trabajé como ingeniero como 8 años, aunque no lo parezca. Trabajé un año en una refinería y después en el departamento de salud a cargo del control de calidad de agua potable. ¿Pero abandonaste por completo la música o Sí, mantenías? cuando salí, mira, me mantenía así cantando con el primer dúo que hice, que fue con mi primera esposa, con Roxana. Cantábamos así, qué sé yo, de hobby. Y a la misma vez practicaba la ingeniería. Pero sucede que en una ocasión participaba en una actividad en la Universidad de Puerto Rico y allí había un periodista que se llama Salvador Rosa Hijo, que trabajaba para TV Guía, y él pues buscaba entrevistas así de gente desconocida y nos hizo una entrevista a nosotros, y esa entrevista la leyó Tommy Muñiz, o la persona que le preparaba el programa del show de Tommy, y le sugirió a Tommy que nos invitara a nosotros al programa. Y fue de esas cosas de estar uno en el momento preciso, en el sitio preciso. Cuando vamos a hacer el show de Tommy, yo cantaba para aquel tiempo por lo que se llamaba canciones de protesta. Pero para un programa de televisión no podíamos ir con esas canciones que se cantaban en la universidad, y montamos un par de canciones de Rafael Hernández. Y cantamos allí, y a la gente le gustó mucho las canciones que hicimos, porque eran canciones tradicionales que la estaban cantando una pareja de jóvenes. Y en esos días don Tommy había empezado el proyecto del programa Borinquen Canta. Y Walter Rodríguez era el maestro de ceremonia, llevaban 3 programas en el aire, a Walter le ofrecieron hacer una novela en Colombia o en Perú, y se fue. Y tú te quedas. Y se quedó el programa sin maestro de ceremonia, y don Tommy, que tiene ese sentido así, que siempre le ha funcionado, sin conocerme, de esa noche de hacerme la entrevista, me dice, ¿te gustaría ser el maestro de ceremonia de Borinquen Canta? Y yo me quedé bien pasmado. Me dice, vete el miércoles que vamos a grabar. O sea que esa fue la primera oportunidad. Sí, pero una cosa así que yo me quedé bien asustado, si nunca me había parado ante una cámara. Entonces yo llegué aquel día al estudio y me dice, mira, este es el rundown, tú solamente tienes que presentar a la Orquesta Panamericana, a Priscila Flores. Y yo, nadie me va a presentar a mí. Él decía, no, tú te presentas y dice, yo soy Silverio Pérez y soy el animador de ahora en adelante del programa Borinquen Canta. Yo no me atreví a hacerlo, o sea, cuando prendieron la cámara yo dije, y ahora con ustedes la Orquesta Panamericana. Y pasaron 3 programas de Borinquen Canta sin que yo dijera mi nombre porque no me atrevía. O sea, 3 programas que la gente decía, ¿y quién es este que está ahí parado? Y déjame decirte que el nombre, si lo hubieras dicho desde el primer momento, hubiera sido noticia. Quizás. Pues Silverio Pérez. Y entonces pues ya como a las 3 o 4 semanas fui cogiendo el piso, y ahí fue mi primera oportunidad. Ahí conocí a Jacobo, que hacía sus poemas. A través de Jacobo conocí a Eddie López, y poco después formamos los Rayos Gamma. Pero esa intuición de don Tommy fue la que me tiene donde estoy en este momento, y da la casualidad que ahora pues colaborando muy de cerca en el canal que él fue dueño por mucho tiempo. Canal 7, muy cierto. Pues de eso y de otras grandes cosas vamos a continuar hablando con Silverio, así que no se vaya nadie. Estamos comentando con Silverio que cuando algo gusta y algo es bueno, pues se mantiene, no importa el tiempo. Rayos Gamma. Eddie, tú me mencionas el nombre de Eddie, un tremendo periodista ya fallecido, Eddie López. Y de eso ya hace un tiempito. 1971-72. ¿Cómo fue esa mecánica, esa dinámica o esa química para mantenerlo entre la rama de ingeniería, entre Jacobo, Eddie, tú? Yo creo que había una empatía en cuanto al sentido de humor. Y había una empatía, pues, casi sin descubrirse. Jacobo, pues, hacía sus poemas en Borinquen Canta y también participaba en Esto No Tiene Nombre,
que fue aquel programa que tanto pegó, y en Esto No Tiene Nombre estaba Horacio, y Eddie comenzaba a escribir en Esto No Tiene Nombre. Y ¿tú te acuerdas aquel incidente del culebrazo, cuando Eddie mencionó que había una invasión en las islas de Culebra y hasta se movilizó la Guardia Nacional? Pues aquel incidente a mí me llamó mucho la atención. Y en una ocasión a Eddie se le ocurre hacer las parodias que no se podían hacer en televisión, hacerlas en un cafeteatro. Una excusa para beber cerveza, decía él. Claro. Y entonces, pues obviamente habló con Jacobo, habló con Horacio, que era el que cantaba las parodias en Esto No Tiene Nombre. Estaban buscando algún acompañamiento musical. Y Jacobo me sugirió a mí que me conocía de Borinquen Canta. Y así pues yo los conozco a ellos. Y me acuerdo en aquellas ocasiones yo me sentía un poco como extraño, pues yo no conocía el ambiente, yo todavía pues estaba nuevo. Y nos presentamos en la TEA. Y aquello fue un exitazo, pero de gente haciendo fila en las calles, a nivel de que la policía tuvo que intervenir en una ocasión. En una ocasión que intervinieron, cogieron al ex juez del Tribunal Supremo, Serrano, que le estaba esperando fila, y ellos estaban dispersando a la gente que estaba en la calle y se lo llevaron preso, y cuando lo llevaron donde un juez, y el juez vio que era el juez Serrano, por poco, bueno, el pobre policía sabrá Dios las que habrá pasado. Pero los gamas empezaron así como una excusa, y de pronto la gente empezó a llamarnos a Ponce, a Mayagüez, y estuvimos 6 meses viajando intensamente toda la isla, 6 meses donde conocimos a Eddie. Eddie es el ser humano más extraordinario que yo he conocido, un ser humano sumamente valiente, con un cáncer que lo tenía realmente, que le ocupaba prácticamente todo su cuerpo, y él siempre con una sonrisa, con ese sentido del humor, con unos dolores extraordinarios. Cuando él murió y le hicieron la autopsia, el médico decía que no se podía explicar cómo una persona había podido tan siquiera caminar y hablar con un cáncer tan grande como el que tenía Eddie. Pues era una persona sumamente extraordinaria. Los últimos programas, los últimos shows que nosotros hicimos, teníamos tras bastidores un médico que le aplicaba oxígeno, o le daba pastillas, o le daba alguna inyección, y él salía en su silla de ruedas en el Teatro Coparte, ahí en Barrio Obrero, y decía su monólogo, y aún así casi quería levantarse de la silla. Y cuando murió, lo último que le dijo a Jacobo fue que él quería que nosotros siguiéramos haciendo lo que él había estado haciendo. Y a mí me ayudó mucho en los últimos momentos de Eddie. El dolor y la enfermedad le hacía olvidarse de las cosas. Y yo recuerdo que él me llamaba alguna vez a casa a las 12 de la noche, porque acababa de hacer una parodia y quería que yo me la aprendiera de memoria, para que a él no se le olvidara luego cuando la fuera a hacer. Y entonces él me decía, porque una parodia debe tener estos elementos. Y esa enseñanza en ese momento tan intenso, yo creo que caló muy hondo en mí. Por respeto a su trabajo, no seguimos haciendo los gamas desde el 72 en adelante. Y en el 79, cuando yo me estoy cansando ya de la ingeniería, digo, ¿por qué no reunir a la gente de los gamas? Se acercan las elecciones del 80 y a lo mejor podemos hacer algo. Algo bueno. Y se lo mencioné a Jacobo, y Jacobo me decía, pero del grupo yo soy el único que escribo y estoy tan atareado que no tengo el tiempo. Y yo dije, déjame tratar, hacer un libreto dentro de la onda de lo que hacía Eddie, pero hablando de las cosas actuales, a ver qué tal. Y los cité a ellos una semana después, y les llevé un libreto que yo había trabajado durante esa semana. A mí nunca se me olvida la cara de asombro de Horacio principalmente, que era el más escéptico a que esto se pudiese seguir haciendo. Y él decía, pero si eso parece como si Eddie lo hubiese escrito, está dentro de la onda de él. Ellos se entusiasmaron muchísimo. Volvimos a empezar otra vez por la TEA, y de ahí en adelante yo seguí haciendo los libretos hasta el día de hoy. Siempre manteniendo esa línea de honestidad que tenía Eddie, de uno no casarse con nadie, y de ese cuidado porque la parodia se ajuste a la canción original, y que se mantenga ese sentido del humor que Eddie enseñó, y que yo creo que nosotros hemos transformado por más orquesta, más músicos, más efectos técnicos en televisión, más espectáculo, pero hay ese elemento inicial que Eddie dejó, que yo creo que es el mejor legado que nosotros podemos hacerle a él. Cuando tú hablas de parodia y cuando nosotros pues pensamos en los rayos gamma, es muy cierto que muchas veces lo que se dice, lo que se hace, no es del agrado de todo el mundo. Así es. Y entonces pues también hay momentos difíciles en que uno sabe que va a decir algo que quizás pues le va a doler a X persona. ¿Cuál ha sido el momento más difícil tuyo en el transcurso de estos últimos años con los rayos gamma, cuando has tenido que escribir algo que tú sabes que
por honestidad, por conciencia, tienes que decirlo de esa forma, quizás de una forma jocosa, que le va a llegar al público, pero que te va a traer problemas en cuanto que te vas a tener que enfrentar a esa persona después. Sí, me ha ocurrido en muchas ocasiones de haber hecho una parodia e inmediatamente encontrarnos con la persona. En una ocasión escribimos una parodia de una legisladora que tenía un récord de ausencias en el Senado, y siempre ella había disfrutado mucho de los Gamas, y cuando escuchó esa parodia ella se afectó mucho. Me dicen que hasta lloró, y a la otra semana una senadora amiga la trajo donde nosotros, y ella tratando de explicarnos por qué ella faltaba, era para atender a la gente de su distrito, pero con una preocupación, y realmente a mí aquello pues me dio mucha pena, pero no podíamos dejar pasar por alto un dato objetivo que había salido en la prensa, y así lo comentamos. Y en ocasiones en que hemos tenido que tocar algo relativo a la religión, siempre es muy difícil. Yo no creo que no haya nada que se pueda salvar de un comentario humorístico, ni aun las propias desgracias de uno están exentas de uno poder buscarle una punta humorística, porque si uno pierde esa capacidad, como que pierde un poco de la chispa de la vida. Y cuando hemos comentado algunas cosas respecto a la religión, la gente reacciona muy susceptible, son muy sensitivos a ese tipo de comentarios. Pero de los personajes que... Y cuando tienen que hablar del primer mandatario, de la primera dama, yo me imagino que tiene que ser difícil, pero que hubo una primera vez cuando rompieron el hielo. Sí, sí. Yo creo que ahí Eddie rompió el hielo de una forma extraordinaria. Recuerdo que en una ocasión don Luis Ferré, después de tantas veces que Eddie lo criticaba en sus artículos o en las parodias, nos invitó a Fortaleza. Y en aquella ocasión había un periodista que lo habían sacado de Fortaleza porque no usaba media. No sé si tú te recuerdas de un periodista que tenía una agencia noticiosa que era él mismo en una guagua, y lo habían sacado de Fortaleza porque él iba un poco desaliñado ahí. Y cuando nosotros fuimos a actuar allí, Eddie nos dijo que fuéramos sin media. Y a mí aquello me daba como que un pacho, y lo sentía como una provocación. Y entonces, pues fuimos así y nos paramos, y antes de que empezara el show, Eddie dijo: quisiéramos saber si podemos continuar porque desgraciadamente se nos han olvidado las medias. Y aquello, pues la gente, los que estaban allí, ayudantes de Ferré, no sabían si reírse o no, y cuando Ferré se rió, la carcajada fue entonces como... Pero de los personajes recientes, yo creo que el secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, que es una de las personas que a través de la vista del Cerro Maravilla, pues se ganó pues esta aureola de héroe de pueblo, y que nosotros en muchas ocasiones exaltamos a través del programa en contraposición a la oposición que existía en aquel momento, ¿no? Pues ahora como funcionario público, pues lo hemos tenido que criticar en muchas ocasiones. También. Bastante. Y entonces informes fidedignos nos indican que aparentemente a él le ha molestado las críticas que nosotros hemos hecho de él en los Gamas, y en unas ocasiones lo he sentido serio cuando me he encontrado con él. Y eso pues no es que nos duela, pero nos coloca en una situación un poco incómoda, pero no podemos renunciar a ese derecho a establecer esa especie de oposición. La gente nos agradece mucho que nosotros podamos decir de una forma así tan desfachatada cosas que ellos quisieran decir y no tienen los medios para decirlo. ¿Hay alguien que les haya enviado, les haya escrito una carta de felicitación después de haberse escuchado o visto criticados por los Gamas? Bueno, sí. Yo te diría que gente como Severo Colbert, como Belda González, como el alcalde de Guaynabo Junior Cruz, gente de distintos partidos, se han acercado a nosotros y nos han felicitado porque esa parodia que hicimos fue tan y tan buena. Sin embargo, decíamos cosas en las que ellos habían estado envueltas. Yo te voy a decir que yo creo haber podido comprobar a través del programa Los Gamas que en términos generales nuestros políticos tienen buen sentido del humor y que tienen un sentido cívico, reconocen que su trabajo está susceptible a ese tipo de cosas. Y el caso de don Carlos Romero Barceló, que fue tan fustigado por la prensa y por nuestro programa, y sin embargo en una ocasión en que le invitamos al programa, él fue al programa y cantó a dúo con Jacobo e intercambió bromas con nosotros. Y a mí me parece que si algo positivo hay que decir de nuestros políticos, en muchas ocasiones he encontrado muchas cosas positivas que decir, pues que pues tienen un sentido del humor, y que saben que esto es parte del juego de una democracia y parte del juego de artistas que han optado por
hacer de su arte pues un vehículo de crítica pública. Regresamos a tu familia. Cuando tú escribes en el periódico El Mundo, cuando haces estas parodias, y tu papá te ve, ¿qué te dice? Él no suele decir mucho, pero yo suelo interpretar a través de los comentarios de mi hermano los comentarios de él. Y la última fue la que hice para el Día de los Padres, donde yo hice una columna contrastando los padres de ahora con los padres de antes. Y yo inclusive tenía el temor de que él fuera a malinterpretar la visión que yo transmitía ahí de él como el padre rígido, mientras nosotros somos los padres que lo permitimos todo. Y cuando yo llegué a casa, pues me sorprendió positivamente de que habían guardado la columna. Qué bien. De que la tenían guardada y que mucha gente del barrio se lo había comentado. Y él no me dijo nada, pero vi en su cara una satisfacción de que le hubiese dedicado una columna a él. Y pues mi mamá me dijo que le había gustado mucho. Y yo lo siento también cuando salgo con él algunas veces por el barrio a caminar. Y yo sé que él se siente orgulloso de que la gente me conozca. Y que cuando va a algún lugar, y yo he ido más tarde a ese lugar, una agencia de gobierno, un banco, y dice, mira, por aquí estuvo tu papá. Y yo, ¿cómo tú lo sabes? Porque cuando él se presentó, decía, soy el papá de Silverio, el que sale en los rayos Gama. Qué bello, qué bello. Y a mí me parece que eso es una satisfacción porque quizás él quiso que yo fuera un ingeniero como fue toda su familia. Y él me decía, tú no te pareces un ingeniero, después yo de llevar como 4 o 5 años, tú no tienes ni reloj tan siquiera. Y él quería que yo pues ocupara un lugar prominente dentro del campo de ingeniería. Y al yo cambiar, ellos se sintieron un poco como en el aire, pero yo creo que el trabajo que yo hago, a pesar de que no necesariamente sea afín con las ideas que ellos tengan, pues les brinda mucha satisfacción porque saben que yo me siento muy contento de lo que estoy haciendo y que me ha permitido pues vivir bien, también como si quizás hubiese seguido la ingeniería. Y me hace mantenerme cerca de ellos cuando hay alguna actividad en el barrio, pues me llaman y yo llevo la guitarra y canto, o llevo los rayos Gama para allá. Y me mantengo algunas veces en las actividades de la iglesia. El Día de las Madres por la mañana hacen una misa dedicada a las madres y yo madrugo y voy a la misa y canto ahí en la misa con ellos. Y yo creo que ese tipo de cosas pues nos mantiene bastante unidos. Yo creo que ellos se sienten bien contentos y yo me siento contento que ellos se sientan así también. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo en este ratito de media hora conversando contigo. Esta es la primera etapa. Silverio, el hombre de familia, ¿cómo llega Silverio a los rayos Gama? El buen escritor que dejó la ingeniería, pero que parece que las letras van a dar mucho fruto. En otra ocasión, pues te tengo que invitar para hablar de tantos otros proyectos, porque yo estoy segura que este año comenzarán muchísimas otras cosas. Y te deseo mucho éxito para ti, para Laura, para tus hijos. Y mis amigos, como siempre digo, esto cada vez se pone mejor. Gracias, Silverio, gracias a ustedes. Gracias a ti.